La noticia irrumpe con fuerza y se instala de inmediato en el centro de la agenda del espectáculo. Kanyaman habría preparado una sorpresa inolvidable para Demet Özdemir, pensada hasta el último detalle y cargada de simbolismo. Según se comenta en el entorno mediático, la decisión fue tomada con discreción y ejecutada con una planificación impecable. El destino elegido no es casual y transmite una intención clara de intimidad y emoción. La narrativa que se construye alrededor del viaje despierta fascinación desde el primer momento. El impacto en la audiencia es inmediato y sostenido. El plan contempla recibir el Año Nuevo en Noruega, en un escenario natural que remite a silencio, luz y contemplación. Las auroras boreales aparecen como el gran marco de una experiencia que promete ser única. También las cientas únicas son de ser única. El relato informativo presenta el viaje como un gesto profundo y cuidado, lejos de los flashes habituales. No se habla de lujo ostentoso, sino de una vivencia cargada de significado. La elección del norte europeo refuerza la idea de un momento especial. El público conecta rápidamente con esa lectura emocional. Kanyaman aparece en esta historia como el impulsor de una sorpresa pensada desde el afecto. La planificación se describe como reservada y meticulosa, sin filtraciones previas. El gesto se interpreta como una muestra clara de dedicación y sensibilidad. En el mundo del espectáculo, este tipo de decisiones no pasan inadvertida. La narrativa destaca la intención por encima del ruido mediático. Esa elección suma valor al relato. Demet Özdemir, por su parte, se ubica en el centro de una experiencia que combina emoción y asombro. La noticia la presenta como receptora de un gesto que trasciende lo habitual. El viaje se interpreta como una pausa significativa en medio de agendas exigentes. La actriz aparece asociada a una etapa de equilibrio y disfrute. Asociada. La lectura mediática es clara y positiva. El público acompaña con entusiasmo. El anuncio se construye con un tono informativo, sin exageraciones innecesarias. La historia se cuenta como si los hechos hablaran por sí mismos. La idea de comenzar un nuevo año bajo las luces del norte tiene una fuerza simbólica evidente. Cada detalle suma una narrativa cuidada. La atención se mantiene constante a lo largo del relato. El interés no decae. La elección de Noruega refuerza una estética de calma y conexión con la naturaleza. El frío, la nieve y el cielo iluminado construyen una imagen poderosa. El relato no necesita adornos para captar la atención. La experiencia se presenta como íntima y memorable. La audiencia imagina el escenario con facilidad. La historia se vuelve visual. En los espacios de análisis del espectáculo, el gesto es leído como una sorpresa de alto impacto emocional. No se trata solo de un viaje, sino de una experiencia compartida. La narrativa destaca la intención de crear un recuerdo imborrable. El inicio de año adquiere un significado especial. La cobertura mantiene un tono respetuoso. El mensaje llega con claridad. Las redes sociales reaccionan con rapidez ante la noticia. Mensajes de admiración, sorpresa y emoción se multiplican. El público comparte la historia por su carga romántica, tanto es dar su carga romántica. La conversación se instala como tendencia. Cada comentario refuerza el alcance del relato. El fenómeno crece de forma orgánica. La figura de Kanyaman se consolida en esta narrativa como alguien atento a los detalles. El gesto es interpretado como una acción pensada desde lo personal. No hay declaraciones ruidosas ni exposiciones innecesarias. El silencio acompaña y potencia la historia.
La audiencia valora esa discreción. El impacto se sostiene. Demet Özdemir aparece vinculada a una experiencia que combina sorpresa y emoción. Pelacas. Versión, animación, sorpresa y emoción. La noticia la muestra disfrutando de un momento distinto. La narrativa refuerza una imagen de cercanía y autenticidad. El público conecta con esa faceta. La historia gana fuerza con cada mención. El interés se mantiene vivo. El año nuevo, como marco temporal, suma intensidad al relato. El cambio de calendario se presenta como un nuevo comienzo simbólico. Las auroras boreales funcionan como un cierre y un inicio. A la vez, la imagen es potente y evocadora. El relato se apoya en esa simbología. La audiencia lo percibe. La cobertura evita caer en el sensacionalismo directo. ¿Dónde están también? Yo me he dado Bolivia. No me saciada los stars. Ni siquiera me planto por estar o el sensacionalismo. Se prioriza la emoción y el contexto. El viaje se presenta como una elección personal y significativa. No se fuerzan conclusiones. El relato se mantiene abierto. Esa decisión editorial fortalece la credibilidad. Especialistas en imagen pública destacan el valor de este tipo de gestos. Señalan que construyen una narrativa positiva y cercana. La sorpresa se convierte en un mensaje sin palabras. La coherencia del relato suma impacto. El público responde con empatía. La historia se afianza. Y a medida que pasan las horas, la noticia no pierde relevancia. El interés se mantiene constante. Cada nueva mención reactiva la conversación. El escenario noruego sigue captando atención. La narrativa se instala con fuerza. El fenómeno continúa. La combinación de romance, destino y momento temporal resulta efectiva. El relato tiene todos los elementos para ser compartido. La audiencia encuentra en la historia una emoción clara. El impacto trasciende fronteras. La noticia circula con rapidez. El interés no disminuye. Así, la sorpresa de Can Yaman para Demet Özdemir se consolida como una de las historias más comentadas. El inicio del año bajo las auroras boreales queda instalado como un gesto inolvidable. La narrativa se sostiene por sí sola. El público acompaña con entusiasmo. La atención permanece. El espectáculo continúa.